Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que las elecciones autonómicas anticipadas se celebrarán el próximo 8 de febrero. Esta mañana, tras informar al Consejo de Gobierno, he decidido firmar el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a la convocatoria electoral. Me parece que es lo más sensato. Creo que es lo que los aragoneses van a entender como más democrático. Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses llamándolos a las urnas. Por eso los aragoneses van a hablar el próximo 8 de febrero. La convocatoria se produce tras constatarse la ruptura definitiva de las negociaciones con Vox para la aprobación de los presupuestos de 2026, una situación que según el Ejecutivo aragonés no tiene margen de reconducción. En rueda de prensa, Azcón atribuyó el adelanto electoral al bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición en referencia al fracaso de las conversaciones presupuestarias. Bueno, pues ya tenemos elecciones para el 8 de febrero, 21 de diciembre en Extremadura, 8 de febrero en Aragón. El Partido Popular ha elegido dos comunidades, pues que son dos comunidades, en fin, como jugar en casa en términos futbolísticos, por motivos diferentes. En ambas el PP gobierna en minoría, pero el caso es que esas dos comunidades son aquellas en las que más tocado está el Partido Socialista internamente y por la corrupción. En Extremadura ya saben ustedes que el candidato del Partido Socialista pues se encamina al banquillo. En mayo se tendrá que sentar por haber enchufado al hermanísimo en la Diputación de Badajoz. Y bueno, pues dentro de lo que es la estructura del partido en Extremadura no ha sentado demasiado bien, lógicamente, que Pedro Sánchez con su dedazo mantuviera a alguien en contra incluso de las normas del partido, que impiden presentar a alguien que va camino del banquillo. Bueno, a Sánchez las normas le dan igual, ha impuesto a Gallardo, y Gallardo va al matadero electoral pues intentando que el hundimiento del Partido Socialista sea el menor posible. Y ¿qué hace la estructura interna del Partido Socialista en Extremadura? Pues hombre, como algunos no están muy contentos, pues no va a hacer demasiada campaña por Gallardo. En Aragón es todavía peor. En Aragón, Pilar Alegría es una imposición de Sánchez que laminó al sector de Lambán, a quien Sánchez ha despreciado, zaherido, humillado, ninguneado. Hasta tal punto ha zaherido, ninguneado y humillado a Lambán que al homenaje que se le hizo después de su fallecimiento allí en Aragón, el homenaje institucional, Pedro Sánchez no mandó a nadie, y eso que había sido presidente socialista de Aragón. Bueno, pues como se podrán ustedes imaginar, la estructura interna del partido en Aragón no es que haya un sector que no vaya a hacer campaña por Pilar Alegría, es que va a haber un sector que va a hacer todo lo que pueda para que Pilar Alegría fracase. Con lo cual tenemos ese factor personal de desastre interno, que se suma, por supuesto, al desgaste del Partido Socialista a nivel nacional, sobre todo por los casos de corrupción, pero también últimamente por las acusaciones de acoso sexual por toda España que han estallado. Así que en ambos lugares el Partido Popular, pues hombre, puede tratar de sacar ventaja gracias a la debilidad del Partido Socialista. A mí la verdad es que me sorprende lo de que lo de que Azcón haya convocado ayer, fundamentalmente por una cosa, porque el domingo tenemos elecciones en Extremadura. Muy seguro está el PP de que el resultado en Extremadura no será malo, porque si no, lo lógico hubiera sido esperarse hasta el lunes que viene y a la vista de los resultados, no sea que haya cualquier tipo de sorpresa, pues ya convocar para el 8 de febrero o no. Pero bueno,
digo yo, que darán por sentado que el resultado en Extremadura no va a ser malo en ningún caso y que, por tanto, pues da igual convocar el próximo lunes que convocar este. Sea como sea, pues allá vamos a encarar un año electoral movidito. 8 de febrero, elecciones en Aragón. Después, en finales de marzo, más o menos, habrá elecciones en Castilla y León. Y me parece que para junio las habrá en Andalucía. O sea que vamos a ir de elección en elección, pues cada 2-3 meses. Lo cual, pues está bien, porque podremos ir viendo la catástrofe socialista por entregas. Bueno, vamos con un caso que saltaba ayer y que pues plantea alguna pregunta interesante sobre la prescriptibilidad de las cosas. Escuchen. El Ministerio del Interior cesará de forma inmediata al recién nombrado comisario provincial de la Policía Nacional en Lérida, Antonio Royo Subías, después de que haya trascendido que fue condenado por acosar y solicitar favores sexuales a una subordinada cuando prestaba servicio en el País Vasco en 1999. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska han confirmado el cese y han corroborado la información publicada por el diario Segre. Según dicha información, Royo Subías, entonces inspector jefe, estaba en el frente de unidad de intervención policial en San Sebastián y, tal como declararon, probado la Audiencia de Guipúzcoa y posteriormente ratificó el Tribunal Supremo, desde el momento de su incorporación comenzó a requerir a la víctima para que mantuviera relaciones sexuales con él. La sentencia detalla que el mando policial le ofrecía a cambio beneficios laborales como dietas, días de descanso, permisos y facilidades para promocionar. En caso de negarse, le advertía de que se convertiría en su enemiga, lo que se traducía en la asignación de peores servicios y otras represalias laborales. Bueno, pues Interior nombra a un jefe de policía para Lérida y entonces un diario de la zona rescata la historia de que este policía en su día fue condenado por acoso sexual a una subordinada. Y entonces Interior anuncia que lo destituye. Bueno, leído así, oiga, un policía condenado por acoso sexual ha sido destituido por Interior después de haberle puesto de jefe de la policía en Lérida, pues leído así parece lógico, ¿no? Lo que pasa es que a mí me plantea alguna pregunta, porque claro, entrando en el cuerpo de la noticia resulta que este señor fue condenado en 1999, es decir, hace 26 años. Fue condenado, pagó lo que tenía que pagar de la multa a la que se le condenó y, por tanto, entiendo que sus antecedentes han prescrito. Con lo cual, pues, en principio, aquello no debería tener ninguna repercusión sobre su actividad laboral hoy, ¿no? Vamos, lo digo más que nada porque el propio Ministerio del Interior se dedica a recordar a los extranjeros que viven en España y que tienen antecedentes penales que existe una forma de borrar los antecedentes penales. Van al Ministerio del Interior, lo solicitan pasado cierto tiempo y se les borra como si no hubieran existido esos antecedentes penales, lo cual está en consonancia con la doctrina de que, bueno, pues si te han condenado a algo, entonces resulta que pues ya has pagado tu deuda con la sociedad y quedas libre de polvo y paja y puedes comenzar de nuevo, ¿no? Pero parece que en el caso de este jefe de la policía, no. A mí, hombre, pues no sé, imagino que este jefe de la policía recurrirá, lo que no sé si tiene demasiado recorrido, porque no sé hasta qué punto el puesto de jefe de policía es un puesto de libre designación. Si es de libre designación, pues entonces Interior puede hacer lo que quiera y ponerle o quitarle. Pero si no es de libre designación y es preciso motivar el cese, pues entonces el argumento que se ha dado para cesar a este señor no tiene ni la más mínima posibilidad de mantenerse en un juzgado. La verdad es que es un tema con bastantes aristas. ¿En qué momento ejercemos el olvido sobre lo que las personas hicieron en el pasado? Por ejemplo,
pues ¿en qué momento yo puedo tratar de olvidar que determinada gente perteneció a la banda terrorista ETA y asesinó a X personas o secuestró a X personas, aunque ya hayan pagado su deuda con la sociedad, patatín, patatán? Pues la verdad es que no tengo una idea muy clara de hasta qué punto tenemos que mantener a perpetuidad ciertas cosas o no. A mí el cuerpo me pide mantener ciertas cosas en la memoria a perpetuidad, independientemente de que alguien haya pagado por su delito. Bueno, les decía en estos días pasados que parece que todo está conectado. ¿Recuerdan ustedes aquel periódico gratuito que se anunciaba así? Todo está conectado. Bueno, pues en las tramas de corrupción del Partido Socialista todo es una misma trama. Y ya lo que nos faltaba... Además tenemos aquí a don Eric para leer la noticia. Y que vamos a comentarla, hombre de común acuerdo. Resulta que la macrotrama de corrupción del Partido Socialista también trabajó para el Barça. Ya solo falta una foto de Negreira con Leire Díez. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha declarado ante la Audiencia Nacional que la trama de amaños desarticulada por la UCO trabajó para el FC Barcelona en las obras del nuevo Camp Nou, según ha confirmado al Confidencial fuentes presentes en el interrogatorio. Fernández explicó que colaboró con el club azulgrana para que la empresa Erriberri SL participara en la demolición del antiguo estadio. La compañía está implicada en la presunta red investigada en la denominada Operación Leire. Erriberri SL se encuentra bajo la lupa de la Guardia Civil y figura en una de las 5 operaciones presuntamente irregulares atribuidas a la trama por los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento no consta que los trabajos en el nuevo Camp Nou estén siendo investigados en esta fase inicial del procedimiento. Vaya, ya tardaba en salir la conexión con el Barça, que siempre ha sido más que un club, don Eric, eso hay que reconocerlo. Es una auténtica fuerza de la naturaleza. Bueno, evidentemente esto no quiere decir que el Barça esté metido en la trama corrupta del Partido Socialista, simplemente pues se da la casualidad, mientras no se vean más indicios que apunten a tema delictivo, pues da la casualidad de que una de las constructoras implicadas en ese conjunto de obras amañadas por las que la UCO ha detenido al expresidente de la SEPI, a Leire Díez y al socio de Cerdán, pues da la casualidad de que una de esas constructoras también trabajó para el Barça en las obras del nuevo Camp Nou. Pero bueno, en fin, supongo que esa constructora, además de presuntamente haber cometido algún delito, si es que ha habido mordidas en algunas obras, además de eso, imagino que esa constructora habrá trabajado para mucha otra gente sin necesidad de cometer ningún delito. Entonces, bueno, simplemente lo traemos porque, nada, me ha hecho gracia el ver que las tramas de corrupción al final terminan tocándose unas a otras, aunque sea tangencialmente y sin, de momento, apariencia de delito. Al final coges todas las tramas de corrupción. ¿Se acuerdan ustedes de eso de los 6 grados de separación? Coge a cualquier persona de cualquier lugar del mundo y a otra persona al azar, y entre ellas hay como máximo 6 grados de separación. Una de ellas conoce a no sé quién, que conoce a no sé quién, que conoce a no sé quién, y al final resulta que las dos, a través de gente interpuesta, tienen relación y siempre la distancia es menor de 6 grados. Y eso que somos pues un puñado de miles de millones de habitantes en el mundo. Bueno, pues aquí con los corruptos parece lo mismo, pero con menos grados. Un poquito más de frío, no ha llegado el calentamiento global a las redes de contacto de las tramas corruptas. Aquí al final resulta que el grado de separación pues es como máximo 1 o 2. Están todos relacionados entre sí. Bueno, y siguiendo con temas judiciales, pero esta vez del otro lado del charco. Trump acaba de presentar una demanda por difamación contra la BBC. Escuchen.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa Panorama. Según los documentos judiciales presentados en Florida, reclama $10.000 millones, unos 8.500 millones de euros, en daños y perjuicios. Trump acusa a la cadena pública británica de haber manipulado su intervención al unir fragmentos en los que instaba a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y a luchar con uñas y dientes, omitiendo la parte en la que llamaba una protesta pacífica. La BBC se disculpó en noviembre, pero rechazó las reclamaciones económicas y negó que existiera base para una demanda por difamación. La denuncia civil de 46 páginas a la que ha tenido acceso The New York Times sostiene que el documental ofreció una representación falsa y maliciosa del mandatario y buscó interferir de forma descarada en las elecciones presidenciales de 2024. Además, Trump acusa a la BBC de vulnerar la ley de prácticas comerciales engañosas de Florida y solicita una indemnización adicional de $5.000 millones por cada presunta infracción. Bueno, pues Trump ha presentado una demanda multimillonaria contra la BBC en un tribunal de Florida, demanda por difamación. Y pues tiene toda la pinta de que va a ganar la demanda. He visto informaciones dispares en cuanto a cuál es la indemnización que reclama. En algunos sitios he visto $10.000 millones, en otros sitios he visto 5.000 millones de euros. Bueno, da igual, el caso es que muchos miles de millones. Los periodistas, pues podemos decir lo que queramos dentro de ciertos límites. Yo puedo comentar las noticias, puedo elegir las noticias que comento, puedo comentarlas dándole una visión a la noticia o la contraria, según a mí me dé la gana. Yo puedo silenciar ciertas noticias, puedo amplificar de forma hiperbólica otras noticias, puedo hacer lo que quiera, salvo una cosa, que es inventarme información, manipular información, falsificar información. La BBC, pues, es un organismo dependiente del Estado británico, un organismo público que ha sido tomado desde hace mucho tiempo por lo peor de la progresía mediática occidental. La BBC, que debería ser una organización de noticias neutral, por ser dependiente del Estado, hace muchísimo tiempo que es enormemente beligerante en favor siempre de las tesis destructivas progres. Lo cual, pues bueno, hombre, siendo una organización de noticias, siendo un medio de comunicación público, pues no debería ser así, debería ser neutral, como Radio Televisión Española también debería serlo. Pero bueno, prescindiendo de esa obligación de neutralidad, vamos a suponer que la BBC fuera un medio privado. Como medio privado, pues podría elegir su manera de ver el mundo y comentar las noticias que le diera la gana, silenciar las que le diera la gana, y las que comenta, pues comentarlas desde una cierta perspectiva o de otra, y puede opinar lo que quiera, y si quiere poner verde a Trump 6.000 veces, insultarle y yo qué sé, poner caricaturas suyas donde Trump aparezca como el diablo con cuernos y rabo. Todo eso lo puede hacer. Lo que no puede es falsificar información. Es decir, cuando ya traspasas la línea de la falsificación de información, quiere decir que ya no eres un medio de comunicación, ni siquiera un medio de comunicación partidario o sectario. No, ya te has convertido en un instrumento de propaganda basura. Lo que hizo la BBC fue directamente publicar un vídeo de Trump falsificado, donde se veía a Trump llamando a tomar el Capitolio a sus seguidores. Y era mentira, estaba falsificado el vídeo. En ningún momento Trump llamó a sus seguidores a tomar el Capitolio, todo lo contrario, hizo llamamientos a que sus seguidores en aquella jornada de enero de 2020, el 6 de enero, se manifestaran de forma pacífica. Con lo cual, pues Trump, con mucha razón, ha presentado una demanda por difamación. Coger una información, manipularla y al final presentar algo que está directamente falsificado, eso descalifica como periodista a cualquiera que haya participado en ello. Y en concreto, ese vídeo de Trump falsificado
donde se acusaba a Trump de golpismo, mostrando un vídeo donde Trump animaba a sus seguidores a tomar el Capitolio, un vídeo falso, pues se emitió en un programa de la BBC que se llama Panorama. Me supongo que la BBC y me supongo que los periodistas de ese programa y los directivos de los que dependían, pues se les van a caer los calzoncillos al suelo, porque Trump les va a meter un rejón económico importante y además con toda la razón. Esa gente que es capaz de hacer eso, falsificar información, no merece trabajar en el periodismo, porque no son periodistas. Bueno, y una buena noticia, hombre, para acabar este bloque informativo. Fracasa el boicot a Israel en Eurovisión. Y yo que me alegro, mire usted, escuchen. Eurovisión 2026 contará finalmente con la participación de 35 países, según confirmaron los organizadores, pese al boicot anunciado por 5 emisoras públicas en protesta por la inclusión de Israel en el certamen. La 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará en Viena el próximo mes de mayo. La oposición a la presencia de Israel se ha intensificado este año y ha dado lugar a peticiones formales de algunos países para excluirlo de la competición. No obstante, el pasado 4 de diciembre, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión acordaron que no era necesario someter a votación la continuidad de Israel, confirmando así su participación. Tras esa decisión, las radiotelevisiones públicas de Islandia, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y España anunciaron su retirada del concurso de 2026. A pesar de estas ausencias, la UER precisó que el número de países participantes será de 35, solo 2 menos que los 37 que compitieron este año en Basilea, Suiza. La cifra se ha visto compensada por el regreso de Bulgaria, Rumanía y Moldavia, que vuelven a Eurovisión tras 1, 2 y 3 años de ausencia respectivamente. Bueno, pues resulta que el año pasado participaron 37 y este año, tras el boicot de Pedro Sánchez y algunos otros países de primera línea como Islandia, pues solo van a participar 35. Pues bien, ha fracasado el boicot contra Israel de estos nuevos nazis, que lo que pasa es que con esa retórica anti-israelí, con esa perpetua pose siempre a favor de los terroristas de Hamás en sus diversas variantes, pues lo que hacen es alentar un antisemitismo que al final termina desembocando en que pasen cosas como lo que ha sucedido en Australia con el ataque contra una celebración judía de Hanukkah que ha dejado 16 muertos. De esos 16 muertos son responsables los que se dedican a la propaganda antijudía, los que se dedican a hacer el nuevo nazi en este siglo XXI. Los que resulta que para tapar sus propias vergüenzas y para tener un enemigo exterior, pues intentan poner el foco sobre Israel, alientan boicots a la Vuelta a España, alientan boicots en Eurovisión. Me alegra mucho que al final se quede Sánchez aislado en Europa. Solamente han secundado la llamada a boicotear Eurovisión si participaba Israel, pues 5 países, que son Islandia, Eslovenia, Holanda, Irlanda y España. O sea, no precisamente el núcleo duro de la Unión. Y esos países pues que no participan se ven compensados por otros 3 que sí que participan este año, aunque no habían participado en años pasados, como Bulgaria, Moldavia y algún otro que en este momento no recuerdo.